Bueno, ahora sí vamos a iniciar. Bueno, decirles que vamos a grabar la actividad que tenemos hoy. Estamos con la idea y el objetivo de que podamos ampliar ese tipo de experiencias, no solo a la sede central de la universidad, sino tener también la oportunidad de que las otras sedes puedan sentirse parte de esa gran universidad, porque ha crecido bastante y tenemos varias sedes. Entonces, bueno, la idea es que sea grabado y transmitido a futuro, en vivo. Hoy va a ser grabado. Bueno, vamos a comenzar esta pequeña conferencia que estaría a cargo de la máster Stephanie Valdivia Durán. Antes, tratar de presentarla, la conferencia sobre la inclusión como elemento sustancial de la formación docente. La Universidad de Cartago le da la gran bienvenida a nuestra expositora, también a nuestros directores de las distintas carreras que también hoy nos acompañan, al subdirector, don Luis, que también se está incorporando a la universidad, y a Angelita, que se encuentra por acá, también a André y Pablo y demás funcionarios que nos acompañan en esta actividad. Egresados de la universidad también que puedan estar presentes, estudiantes de la carrera de Ciencias Naturales y estudiantes de otras carreras que también pueden estar presentes por acá. La UCA también se complace en saludar a aquellas personas que nos forman parte de la universidad, ya que nosotros hemos organizado la actividad de manera de puertas abiertas para integrar también a personas de la provincia que estén interesados en profundizar o conocer sobre estos temas, que son de importancia no solo para la educación, sino para demás personas. Como Centro de Estudios Superiores, tenemos un compromiso social con las personas que conforman este país, con las personas de la provincia, con las personas de las demás sedes universitarias, de las sedes de Heredia, de Desamparados, Turrialba, Guapiles y Cartago. Desde esta carrera estamos tratando de promover que este tipo de actividades sean transmitidas en vivo para llegar a más gente e incorporar a los estudiantes de las otras universidades. En esta ocasión, nuestro tema nos convoca a preguntarnos primero qué es ser un estudiante universitario. Quería arrancar por ahí. En mi opinión, la respuesta está resumida en dos palabras: es ser una persona activa, ser activo. Es decir, un estudiante universitario es acción, es movimiento y es transformación. No podemos ser universitarios y pensar que nuestro deber está limitado a las acciones que se pueden ejecutar dentro de una aula, aislados de toda la realidad. También es necesario estar en constante movimiento, en compromiso y autoaprendizaje. Es participar en todos aquellos espacios que son oportunos para acrecentar nuestro patrimonio de conocimiento universitario, pero también participar de todos aquellos espacios que nos ofrecen la universidad. Como en este caso, esta conferencia es un espacio importante y oportuno de aprovechar por parte de los estudiantes. La exposición que hoy tenemos viene como acompañamiento, complemento o convivencia necesaria para nuestra vida profesional o comprensión de una realidad que nos atañe. La educación de nuestro tiempo tiene un horizonte retador. Se presenta como un reto que nos enfrenta a un cúmulo de contradicciones propias de una educación tradicional que se enfrenta a sí misma en procura de una educación que se proyecta a futuro. En el momento que pensé en el título de la exposición que hoy se va a desarrollar, en lugar de tratar de dar una respuesta a ese título, más bien fueron dudas las que me surgieron y me nacieron. Por ejemplo, ¿cómo conciliar las tensiones y las resistencias de una educación que debe responder al humanismo, pero que a la vez se enfrenta a exigencias propias del dinamismo global que impone la competitividad como un valor en la sociedad moderna excluyente? ¿Cómo podemos conciliar una educación que se enternezca ante la diversidad humana y poder cumplir con las exigencias de una sociedad que se encarna por la deshumanización que deriva de la competitividad? ¿Cómo hacer posible que un mundo de diversidades humanas
conserve esta condición, cuando teóricamente se nos llena de teorías y modelos que nos homogenizan? ¿Cómo hacer posible? ¿Cómo entender el fenómeno de la educación inclusiva en un contexto donde la educación se estandariza y universaliza en respuesta de un fenómeno de exigencias económicas y mundiales? ¿Y cuál es el papel que deben jugar docentes de educación tanto a nivel nacional como a nivel regional o local en procura de no desviarse de las causas o razones iniciales que dieron origen a la educación como un saber que nos hace humanos? ¿Cómo llevar la diversidad a ser un estandarte de la educación como requisito indispensable para la construcción de otras pedagogías, con nuevos saberes críticos y transformadores que permitan soñar con futuros posibles desde la misma mediación pedagógica? ¿Y cuáles son los retos de estos actos pedagógicos que deben ser superados en un entorno que nos limita al quehacer de una educación inclusiva? Cuando pensaba en redactar estas breves líneas para introducir a nuestra expositora de hoy, me enfrenté en esta encrucijada entre lo que puedes saber, de lo que puedo saber y de lo que puedo ignorar, en un momento en el que los educadores nos encontramos con propuestas tensionantes e incluso contradictorias, y me di cuenta que quería compartir más bien estas dudas, porque al estar entre educadores o futuros educadores, solo problematizando es posible que podamos construir una educación a la altura de una sociedad futura. Entonces, de esta forma quería introducir la exposición de hoy y presentarles a Stephanie. Stephanie anda por acá. Bueno, Stephanie Valdivia Durán cuenta con experiencia en educación secundaria, tanto en entidades públicas como privadas. Es licenciada en Pedagogía con énfasis en Didáctica de la Universidad Nacional. Tiene una maestría en Educación con énfasis en Pedagogía Universitaria de la Universidad Nacional. Es máster en Educación con énfasis en Pedagogía Universitaria y ha investigado en la Universidad Nacional sobre praxis pedagógica desde la inclusividad, una mirada a la docencia universitaria. Entonces, ese es el currículo de ella, y bueno, ahora le dejo el espacio para que pueda exponernos. Bueno, buenas noches. Primero que todo, muchas gracias por estar acá a pesar de la lluvia, el cansancio, etc. Les agradezco mucho el espacio también en la universidad y que hayan venido a conocer un poco de lo que yo les puedo compartir. Efectivamente, el tema que me ha traído más información ha sido la inclusión, ¿verdad? Me parece que es fundamental que tengamos eso presente, ¿verdad? Principalmente porque nosotros, al ser docentes o futuros docentes, nos desenvolvemos con seres humanos que van a ser muy diversos, ¿verdad? Mi formación no es en educación especial, entonces quiero aclarar eso porque tampoco soy como experta en el tema, pero sí me gusta compartirlo porque me ha tocado aprender por lo que he topado, digamos, en el camino, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es un poco como el esquema de lo que les voy a hablar hoy, ¿verdad? El tema, cómo es la población con discapacidad en este caso, pero ahorita voy a explicar por qué. En el caso de Costa Rica, que es la inclusión, la legislación, las experiencias con las que yo he topado, ¿verdad? Cuáles han sido los principales aprendizajes y retos en los que yo he también construido o topado. Y tengo un video que hubo como un problema con el audio, pero tiene subtítulos, entonces tal vez por ahí podríamos leerlos. Ok. ¿Por qué el tema? Un poco como les decía, cuando uno llega a secundaria, ¿verdad? Y se enfrenta con adolescentes, va a encontrar mucha diversidad, ¿verdad? En este caso, el énfasis que yo hago es específicamente con la población que tiene alguna condición de discapacidad. Yo sé que la diversidad también un montón de cosas más, ¿verdad? Podemos tener diversidad en cuanto al origen, en cuanto a religiones, formas de ser incluso, ¿verdad? Formas de aprender, etcétera, pero en este caso lo abordo desde ahí. También, ¿por qué surge esta necesidad mía, digamos, de estar investigando sobre este tema? Bueno, un poco es el decreto que se firma el Ministerio de Educación Pública en 2018, el año pasado, que es el decreto 4955.
Ese decreto lo que dice es que las aulas integradas, es decir, las aulas donde normalmente todavía en algunos lugares tienen, a la población que tiene alguna discapacidad, las desintegran y los incluyen en las aulas estudiantes que no tienen mayor condición o mayor compromiso, ¿verdad? Eso evidentemente crea una necesidad en nosotros porque, al menos yo, toda mi formación la tenía en la Universidad Nacional y no tuve la formación para poder atender las necesidades de personas que tienen barreras educativas. Entonces, personas con autismo, personas con síndrome de Down, personas parálisis cerebral, hidrocefalia, etc. Todo eso para mí era un mundo totalmente desconocido. Hasta que me toca enfrentarme con la realidad, pues me toca llenar esos vacíos. Me he dado cuenta que no he sido la única que tiene esos vacíos, ¿verdad? Y al MEP llegar y firmar esto, creo que es como alarmante para muchos de los docentes que estamos en secundaria y muy preocupante, ¿verdad? Principalmente por la no formación. Entonces, a raíz de eso, se surge ese tema. Ok, dentro de lo que encuentro, quería hacer un paréntesis acá. La investigación la he hecho mayormente en cómo se forma a los docentes a nivel universitario. Entonces, la mayoría de datos los tengo para la población con discapacidad que entraba a la universidad. Sin embargo, en el camino me encontré que la población con discapacidad está teniendo la formación adecuada, por decirlo así, es decir, tienen como dominio de la alfabetización, escribir, leer, etc. Lo cual quiere decir que sus primeros años de formación están siendo como, se está respondiendo a esa necesidad, ¿verdad? En el momento que se entra a secundaria, e incluso ya en la universidad ni se diga, ahí quedaron la mayoría totalmente olvidados, ¿verdad? No encuentran, digamos, un espacio donde realmente se estén desarrollando todas sus necesidades. ¿Qué quiere decir eso? Que los docentes no estamos dando la talla, por decirlo así, con este tipo de población, ¿verdad? En ese gráfico que ustedes tienen, que ustedes ven ahí, perdón, pueden ver que del 100%, un 18,2% se considera personas con discapacidad, ¿verdad? Y solo un 3,8% está en situación de discapacidad leve. Ahorita les voy a explicar un poco a qué se refiere uno cuando una persona tiene una discapacidad, ¿verdad? Cuando hablamos de una discapacidad severa, que es un 14,4%, estamos hablando de personas que no están del todo teniendo apertura, digamos, a lograr desarrollarse. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que solo del 18,2% de población con discapacidad, solo un 3,8% está logrando tener acceso a desarrollarse, tanto a nivel de educación, trabajo, etc. ¿verdad? Entonces, es bastante excluyente, ¿verdad? No se está logrando responder a algo que incluso hay demasiada delegación, que ahorita más adelante la vamos a ver. Ok, para eso les quería hacer la diferencia de deficiencia y discapacidad. Ok, la deficiencia se supone que es la característica que tiene la persona. Por ejemplo, si a mí me falta un brazo, yo tengo una deficiencia porque no tengo mis dos brazos. Eso no me hace exactamente discapacitada. Lo que me hace discapacitada sería el entorno, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente, bueno, inicialmente yo soy docente de estudios sociales y cívica, y en cívica yo tengo que ver el tema de población con discapacidad. Entonces, para enseñarle a mis estudiantes, yo utilizo este ejemplo, y lo utilizo porque lo digo yo uso anteojos. Entonces, por ejemplo, si no existiera esto, y ustedes me ponen a leer lo que dice allá, yo sé que dice salida ruta de evacuación, porque ya lo vi, pero ahorita yo no estoy viendo esas letras, no las logro ver. En este momento, si no existen esos anteojos, yo tengo una deficiencia visual. Y además de que tengo la deficiencia, tengo discapacidad, porque no tengo un apoyo que me dé el entorno para yo poder ver. En el momento que a alguien se le ocurre crear estos anteojos, yo dejo de ser una persona con discapacidad y simplemente sí, tengo una deficiencia visual, pero ya no entro dentro del espectro de personas con discapacidad. Por eso es que aquí se hace la diferencia en este gráfico que yo les enseñaba. Cuando es leve moderada, que es el 3,8, es cuando es una discapacidad que sí, la persona sí está logrando desarrollarse de alguna manera, y en algunos casos puede ser ya deficiencia, digamos, no discapacidad propiamente. Y cuando ya es severa es porque del todo, en mi caso por ejemplo, no existiera esto, no existe del todo. Ahí yo estaría en una discapacidad porque no lograría ver como podría ver cualquier persona que no necesite anteojos. Entonces, esa es como la manera que yo lo explico para que se entienda un poco, ¿verdad? Que la deficiencia no es lo mismo que la discapacidad. Bueno. Ahora,
para entender por qué decimos eso, por qué definimos así a la persona discapacitada. Hay que hacer también un recuento histórico del tema de la inclusión, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la inclusión y por qué estamos entendiendo la inclusión de la manera que la estamos tratando de entender ahora? Para eso se ha hablado de una evolución histórica en 3 paradigmas principales. El primero es el paradigma tradicional. Yo no sé si ustedes han visto, y si no les recomiendo que los vean, un video que se llama El Circo de las Mariposas. En ese video sale este personaje que ustedes ven acá en esta imagen, que es un chico, no recuerdo el nombre de él, que no tiene sus extremidades, y en ese video lo utilizan como un objeto de burla, ¿verdad? Él está en un circo y la gente se ríe, y creo que hasta le tiran como unos tomates, etcétera, ¿verdad? Eso hace alusión exacta, una definición exacta de lo que era el paradigma tradicional. Entonces, en ese paradigma tradicional, lo que se decía es que la persona que tenía alguna condición era por un castigo de Dios o de los dioses, dependiendo de la creencia, ¿verdad? Además, se creía que eran personas que no podían aportar nada a la comunidad, entonces eran cero productivas, y por tanto se tenían 3 opciones: o se eliminaban, o se segregaban, o se utilizaban como objeto de burla, ¿verdad? Que es un poco la dinámica que se utilizaba en algunos circos. Por eso precisamente es que también se hace un video como este del Circo de las Mariposas. Entonces, para que le den una ojeada si en algún momento pueden. Este paradigma tradicional viene un poco más en decadencia por ahí de la Edad Media, ¿verdad? Que era todavía muy oscuros a nivel histórico. Sin embargo, hasta el día de hoy siguen dándose comentarios, digamos, que responden a este tipo de paradigma, ¿verdad? Todavía hay como arrastros en el pensamiento de ciertas personas que hacen comentarios al respecto. El siguiente paradigma es el clínico rehabilitador. Ese paradigma lo que dice es que la persona que tiene alguna discapacidad no la tiene por un castigo divino, sino que hay una explicación científica. Y como hay una explicación científica, puede haber una cura. Entonces, no sé, pongo el ejemplo del autismo, que ha sido los casos más cercanos que he tenido. Entonces, una persona con autismo no es que Dios la castigó, sino que está enferma y se puede curar, ¿verdad? Entonces se considera la persona como la enferma, la especial, que tiene problemas, ¿verdad? Que es muy usual la gente escucharla decir. Además, hoy en la mañana escuché un colega mío decir, es que el hermano de tal tiene problemas. Y yo, bueno, problemas tenemos todos, digamos. Entonces, también el uso de los conceptos es muy importante, ¿verdad? O sea, una persona que tiene, no sé, el autismo, no le va a gustar escuchar que alguien le diga que tiene problemas, ¿verdad? Por su condición que es psicosocial, ni siquiera es un problema. Otra de las cosas es que, bueno, ya no se considera a esta persona con discapacidad tan inútil, ¿verdad? En este clínico rehabilitador, sino que se le considera que es útil siempre y cuando se pueda curar, ¿verdad? Entonces, el mismo nombre lo dice, ¿verdad? Clínico rehabilitador. Lo otro es que se busca curar a estas personas, entonces empiezan a hacer muchas investigaciones al respecto. Y este paradigma empieza a crecer mucho durante la Primera Guerra Mundial, porque cuando vuelven de la guerra, por ejemplo, los que iban a batalla, ¿verdad? Y vuelven con discapacidad, pero es una discapacidad adquirida. De repente perdió una pierna, es una discapacidad adquirida, no nació así. En esos casos se empieza como a tratar de buscar la rehabilitación, entonces empiezan muchos avances como prótesis, y etcétera, ¿verdad? Que se llaman apoyos del entorno. Ahora, en esta imagen que ustedes ven acá, pueden ver un poco cómo ha ido o cómo se busca que vaya evolucionando este concepto, ¿verdad? En primera instancia, la exclusión, ¿verdad? Es decir, estamos los que en buena teoría no tenemos ninguna dificultad o ninguna barrera, y los que tienen alguna dificultad, que generalmente es muy visual, donde uno la ve es notoria, digamos, fuera totalmente, ¿verdad? Es decir, sin acceso a nada, que eso sería un poco el paradigma tradicional. Después tenemos el de segregación, que es del que venimos saliendo, prácticamente en el momento que el MEP firma este decreto donde se busca quitar esto, ¿verdad? Porque entonces están las aulas de estas personas, no sé si tal vez cuando estuvieron en mi colegio o algo así vieron las famosas aulas prevocacionales. Entonces son ellos y nosotros, ¿verdad? Totalmente aparte. Entonces sí, claro, tienen educación, pero cada quien en su espacio. Después se da el de integración, que yo siento que es en el que vamos a terminar en este momento, si nosotros como docentes no hacemos conciencia y nos seguimos preparando bien. ¿Por qué? Porque en el momento que quitan, sí, las aulas integradas, digamos,
lo que van a hacer es que los meten, pero tal vez el docente pone a los que tienen alguna condición específica, los pone a ellos juntos y el resto por aparte, digamos, aunque estén en una misma aula. Ahorita más adelante yo lo que quiero es como hablarles un poco de la experiencia que yo he vivido y precisamente en el cole donde yo trabajo, a veces veo mucho la integración, pero no veo la inclusión, porque de repente veo que sí, que hay compañeros que ponen a los, en un décimo tenemos 2 chicos con autismo y uno con un desfase cognitivo, digamos, y los ponen a los 3 a trabajar juntos y el resto hace sus grupos, digamos. Entonces hay una integración, pero no hay una inclusión, ¿verdad? En el tercero, ustedes ya ven que hay inclusión. Hay una persona que de repente no tiene barreras muy notorias y otra que tal vez está en silla de ruedas, por ejemplo, ¿verdad? Ahí ya habría una inclusión. ¿Por qué les hago todo este recuento? Bueno, porque la conceptualización de inclusión ahorita parte de este paradigma, que es el paradigma social. Desde este paradigma social es que se habla de las prácticas educativas inclusivas, que en este caso, repito, yo lo destiné o lo enfoqué a la población con discapacidad, pero cuando usted hace prácticas educativas inclusivas responde a cualquier necesidad, indistintamente de si tiene una discapacidad o no, de si de repente simplemente es un poco disperso o necesita algún apoyo porque le genera aprender más fácil de esa manera, y eso sería una práctica educativa inclusiva. Además, lo que dice, ¿verdad?, es un poco la explicación que les hacía entre la deficiencia y la discapacidad. Lo que dice es que el entorno y la sociedad son quienes van a crear la discapacidad en la persona, no su deficiencia por sí sola. Y después dice que las causas de discapacidad no son ni científicas ni religiosas, sino que son sociales. Es decir, si esta persona no se está logrando desarrollar es porque nosotros como sociedad no le estamos dando el apoyo para que se logre desarrollar. Por ejemplo, yo tengo una chica con parálisis cerebral. Yo trabajo en un colegio ordinario, pero ahí tenemos adecuaciones significativas que son como estos casos. Yo trabajo con una chica con parálisis cerebral y generalmente la gente se acerca y le habla como muy lento, como si ella no entendiera, le hablan de manera muy distinta y ella no tiene ningún compromiso cognitivo. Su parálisis cerebral lo que le condicionó fue la parte más motora. Entonces, claro, ella tiene conflictos un poco, se le dificulta un poco recortar. Igual va a recortar, pero va a recortar a su manera. Digamos, tal vez no va a recortar línea, recto, digamos, va a recortar un poco más abstracto, por decirlo de una forma. Pero ella no tiene ningún problema para entender lo que se le dice. Entonces, digamos, eso es un poco lo que la gente a veces no entiende. Entonces, claro, como ella tiene algo visual, digamos, que la hace ver diferente, a veces la segrega o porque a ella le cuesta comunicarse, tiene problemas al hablar, digamos, se le dificulta mucho. Entonces, como no le entiendo, no le pregunto, ¿qué? Repita, no le exijo que lo haga mejor. La gente normalmente no hace eso y hay que hacerlo, porque, por ejemplo, en el caso de ella, a veces ella sabe su condición, la conoce y se aprovecha de ella. Entonces, recuerdo, ustedes son de ciencias, ¿verdad? La mayoría. Bueno, precisamente a la profesora de ciencias, la primera vez que llegó al colegio, le dio clases a ella y ella le dijo, profesora, es que yo por mi condición no sé escribir. Y la profesora entró en pánico, por supuesto, y esa vez le copió todo en el cuaderno y salió y acude a la chica de educación especial, a la profe que nos ayuda, y le dice, yo no voy a poder seguir trabajando con esta chica porque ella no sabe ni escribir. Y la otra enojadísima porque ella más bien fue la que le llevó todo el proceso para escribir. Ella sabe escribir súper bien. Lo que pasa es que ella conoce su condición, conoce lo que el entorno le ha hecho creer y juega con eso. Entonces, problema cognitivo no tiene ninguno, ¿verdad? Entonces, eso es un poco, digamos, como la sociedad muchas veces a ella le quita, digamos, o la frena, ¿verdad? Le pone un techo y tal vez ese techo no lo tiene. Entonces, eso es un poco lo que busca el paradigma social. Ahora, yo he investigado un poco la legislación que hay al respecto, que es importante conocerla, principalmente. Yo creo que es muy importante conocerla porque la gente la ignora totalmente o creen que la inclusión y demás es hacer rampas y listo. Y no, hay algo más allá, ¿verdad? Está, por ejemplo, el recurso humano que seríamos nosotros. Entonces sí, habrá una rampa y habrá un baño con puerta grande y todo lo que se quiera, pero el docente no sabe cómo darle clases a esa persona que tiene una barrera mucho más grande tal vez que la que tienen los otros estudiantes o las otras estudiantes. Lo primero que encontré fue la Política Nacional de Discapacidad, que es PONADIS, ¿verdad? Esa política lo que busca es ver cuál es el rumbo que va a tomar en materia de discapacidad el país durante 10 años. Yo solo encontré una, y hoy estuve consultando con
una colega del cole y me dijo que ella conoce también solo esa, entonces partimos de que posiblemente esa sea la primera, si alguien sabe de otra me corrige. Y fue hecho en el 2011. Entonces vean el nivel también de desfase que hay en este tema, o sea, cómo es posible que hasta el 2011 se haga una política nacional de discapacidad, ¿verdad? Es algo muy, muy nuevo, muy pronto. Lo otro que, bueno, en temas de educación, habla de manera muy general, ¿verdad? Sobre el derecho a la educación, sobre que sí, que el ministerio lo tiene que garantizar, pero lo dice muy, muy general. Después está la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación puntual con las personas con discapacidad, y esta también habla de manera muy general, ¿verdad? Sí dice que hay que darle todas las necesidades, digamos, todos los recursos que se necesitan para desarrollarse en sociedad, y principalmente, bueno, yo rescato la parte educativa, que es como nuestra área, ¿verdad? Y lo que se dice es que se tienen que adaptar todas las medidas, pero no especifica cuáles, solo adaptar las medidas y listo, ¿verdad? Esa es en el 2000, ¿verdad? Esa sí es un poquito más para atrás, más antigua, digamos. Y bueno, la más nueva es esta, la 8661, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta también habla de que se tienen que dar las condiciones necesarias para el desarrollo de estas personas, que el Estado tiene que reconocer el derecho de estas personas también, y que se tiene que aplicar en todos los niveles educativos, desde los primeros años de edad hasta la educación superior. Entonces, igual lo menciona, a mi parecer, de manera muy general. Por último, está la ley 7600, que es la que conocemos más, ¿verdad? Y es una de las más viejitas, del 1996, y esta para mí sí es más específica, porque esta sí te dice, bueno, se necesita la parte de flexibilidad curricular, se necesita el apoyo en las evaluaciones, se necesita el apoyo en el recurso humano, en la parte de infraestructura, que es la que yo creo que más boom hizo el país, digamos, que más ha invertido en, que está muy bien, que a veces uno se desplaza a otras latitudes de este mundo y de repente se pregunta, ¿dónde están aquí las rampas? Y de repente usted se pregunta, ¿dónde están aquí las personas que tienen alguna barrera física, alguna condición física, ¿verdad? Y no están porque tal vez no están en rampas. Entonces, yo creo que sí es un avance que tenemos a nivel del país, pero también nos estamos quedando atrás en todo lo que dicen estas leyes, porque la legislación está, pero no la estamos cumpliendo. Entonces, eso es un poco también de las necesidades que yo siento de estar hablando de este tema. Lo otro que me parece importante decirles de la legislación es que las primeras tres de las que les hablé, la 7948, la 8661 y la PUNADIS, son más de carácter internacional, es decir, no son solo del país, y la única que tenemos a nivel país es la ley 7600. Entonces es como, eso es lo que les ampara. Otra de las cosas que encontré con la ley 7600, que no lo puse ahí, pero me acabo de acordar y es muy importante, es que generalmente se dice que sí, que se tienen que dar todos los recursos, y muchas veces las instituciones lo que dicen es que no contamos con los recursos necesarios para aceptar a la persona, y le cierran la puerta y chao. Y hay otro artículo en la ley 7600 que dice que la institución que no tiene los recursos que necesita para aceptar a esa persona, los tiene que tener, y el Estado tiene que garantizar eso. Entonces, creo que las personas que tal vez en algún momento les han cerrado la puerta desconocen esta ley. Entonces, por eso me parece importante hablarlo, porque sí, generalmente, bueno, yo lo he visto en muchas instituciones secundarias, privados, que toman esa medida, dicen, no, es que aquí no contamos con recursos para, le cierran la puerta a cualquier persona que llegue con adecuación significativa, y hay para defenderse, ¿verdad? Entonces, si conocen a alguien para que también lo reproduzcan, esa es la idea. Ok, ahora, esta parte de sistematización de experiencias, lo que quiero es contarles lo que me ha tocado vivir para aprender de esto, digamos, porque a mí ni por aquí, ni cuando saqué el bachiller ni la licenciatura, ni por aquí pensé en esta población, o sea, no, ni siquiera me tocó enfrentarme a espacios en los que me viera, digamos, en la posición de tener que aprender. Pues en el momento en que entro a trabajar, yo trabajo en privado y público, como dijo Cristian, en el momento en que entro a trabajar en uno de los privados que estoy ahorita, topo con este poco de chicos, digamos, que me han cambiado la vida un montón y me han hecho crecer profesionalmente, precisamente porque me han puesto retos, porque de repente tengo una hidrocefalia que no, digamos, lo que se le dificulta es la memoria a corto plazo.
pero a raíz de eso la han ninguneado muchísimo. Ninguneado me refiero como a que usted no puede, yo se lo hago. Entonces de repente la chica no sabe ni guardar un abrigo en un bolso, y literalmente así, o sea, ella te dice guárdemelo porque no sé cómo hacerlo. Entonces es como guiarle y decirle, usted puede, ponga el bolso abajo, abre el zipper y guárdelo. Y ella hizo berrinches, hizo de todo porque ella quería que se lo hicieran, porque ella lo que te dice es no puedo, ¿verdad? Entonces también es como muy frustrante para uno y muy difícil para uno entender cómo me va a decir que no puede guardar un abrigo si tiene toda la capacidad de hacerlo. Entonces, eso es un poco como el tipo de experiencias que yo he tenido y que me han hecho crecer, ¿verdad? De repente me toco con estudiantes con autismo, con características totalmente diferentes, ¿verdad? Tal vez unos súper activos y otros más bien muy pasivos. La chica de parálisis cerebral, ¿verdad? Hay también con las fases en cuanto a madurez, ¿verdad? Una chica de 18 años que su madurez emocional es como de 12. Entonces, todo ese tipo de condiciones, de alguna manera, les condiciona, valga la redundancia, su proceso educativo. Entonces, lo primero que me pasaba a mí, por ejemplo, era el temor a acercarme. Recuerdo una vez con uno de mis estudiantes con autismo que yo ocupaba saber cuál era el color favorito de él porque le estaba haciendo un folder ahí para la materia, y llegué donde la chica de educación especial, el chico estaba a la par de ella, y llego y le digo, él se llama Juan Daniel, y le digo, ¿cuál es el color favorito de Juan Daniel? Y mi compañera se queda así como que no se lo pregunta a él, digamos. Y entonces él me dice, el azul. Y yo, ok, gracias. Me fui. Cuando yo me fui, él se volvió y le preguntó a ella, ¿por qué no me lo preguntó a mí? ¿Verdad? Claro, él no me lo iba a decir a mí porque en el autismo, el de él, digamos, su compromiso es psicosocial, entonces él no va a tener la iniciativa de llegar y decirte, ¿por qué no me lo preguntas a mí? Él no va a tener, o por lo menos todavía no tiene desarrollada esa parte de autodefensa, por decirlo de una forma. Entonces, ahora, por ejemplo, yo voy por los pasillos hablando como tarabillas, y ya yo entendí, digamos, que podemos sostener una conversación, y ahí vamos hablando y más bien aprendo un montón, porque es un genio, sabe muchísimo, principalmente de cosas de animales. Después, los diálogos constantes, con gente de educación especial, mis compañeras, acudí muchísimo a ellas, las iba a ver, observar las clases, ¿verdad? En lecciones libres, en vez de descansar, me iba a ver qué es lo que hacían y cómo lo hacían y por qué lo hacían. También la parte de investigar, porque como les digo, yo no tuve esa formación, a pesar, siento que tuve una formación muy buena en mi universidad, pero en eso me quedaron debiendo y me tocó investigar de manera súper autodidacta, tener mucha interacción con ellos, tuve que aprender a estar hablando con ellos. Por ejemplo, la chica con parálisis cerebral, me pasaba que al inicio ella hablaba y yo, como no la entendía, yo, sí, solo le decía que sí, y ya ahora no le entiendo, yo no te estoy entendiendo nada, necesito que hables más despacio y más alto. Y ella entonces baja y habla más despacio, articula mejor, y ya yo le logro entender. Pero ella se acostumbraba a que, sí, yo hablo así para que no me entiendan, y se me ignoran y no hago nada, digamos. Entonces, como esa interacción me permitió a mí conocerlos y ahora poder llegar y decirles esto, digamos, ya yo sé que yo conozco a mis estudiantes. Después también utilizaba estrategias diferenciadas, eso era súper cansado para mí, porque no estaba entendiendo lo que son las prácticas educativas inclusivas. Entonces yo hacía el planeamiento para el grupo y el planeamiento para los chicos que tenían alguna condición. Entonces era doble trabajo, digamos. Ahora yo entiendo que una práctica educativa inclusiva, por ejemplo, es que si voy a trabajar un ensayo en clase, entonces si de repente los chicos me hacen 300 palabras, y tal vez esta persona, dependiendo de su condición, le puedo pedir 100, le puedo pedir 200, o le puedo pedir que haga oraciones, porque por ejemplo los que tengo con autismo o sea, su habilidad no es describir o extender las oraciones, digamos, o las palabras. Entonces a ellos les sirve más hacer como oraciones con las ideas, y listo, eso es lo que yo les evalúo, pero la estrategia es la misma, la mediación pedagógica es la misma, todos están escribiendo. También tuve estudiantes que estaban en el aula de octavo, pero viendo materia de séptimo, entonces era un caos para mí. Entonces aprendí que si de repente los de octavo que estaban viendo materia de octavo iban a hacer una exposición, este chico también iba a hacer una exposición, solo que con la materia de séptimo. Entonces estoy haciendo una práctica que me sirve para todos, simplemente la adapto a la necesidad de cada uno, ¿verdad? También tengo estudiantes, por ejemplo, que si a todos les puse 300 palabras, a este le voy a pedir 400, 500, porque son muy volados, digamos. Entonces también es importante responder a ese tipo de necesidades. Tuve lástima también en muchos casos, y es una de las cosas que yo creo que le pasa a uno al inicio cuando llega, es, ay no, pobrecito, porque no puede, yo se lo hago, ¿verdad? Esas reacciones también pueden ser muy típicas.
A veces daba instrucciones complejas, aprendí a dar instrucciones más claras para estas personas. O a veces, por ejemplo, todos siguen grupos y estas personas aisladas, que es lo que yo les cuento que todavía pasa, ¿verdad? Y ya yo este año sí lo he quitado, pero el año pasado no. El año pasado a veces los tenía aislados. Después la priorización de contenidos es importante. Yo no sé si todos aquí trabajan o no, pero si no trabajan en algún momento, si llegan a trabajar con estas personas, tienen que saber que los programas se tienen que priorizar. Entonces usted prácticamente lo que hace es escoger contenidos que realmente vayan a servir para la vida, que así debería ser para todos, no solo para ellos. Pero bueno, uno de los fallos de nuestro sistema educativo. Y lo otro es que también yo veo muchos talleres de inclusión, pedí muchos talleres de inclusión, tanto para mí como para los estudiantes, ¿verdad? Que supieran cómo trabajar con ellos. Ahora, ¿cuáles son los aprendizajes principales que tuve de estas experiencias? Bueno, uno tiene que estar comprometido. Hoy en este caso fue una población con discapacidad, mañana yo no sé qué me va a tocar, no sé si me va a tocar estar en un sistema carcelario, por ejemplo, y ya tengo otras necesidades completamente y no estoy preparada para eso. Me pregunto ahorita, yo no estoy preparada, pero me tocará aprender. Entonces, si yo tengo compromiso con mi carrera, obviamente voy a aprender cualquier reto que se me ponga al frente, ¿verdad? Es un poco lo que decía Cristian al inicio, ¿verdad? Que tienen que ser estudiantes activos y transformadores. Entonces, eso requiere el compromiso. El utilizar los recursos y los apoyos de educación especial no es como lo que hace educación especial es para ellos y yo como soy, en este caso de ciencias, entonces yo de ciencias y listo, que es la posición que han tomado muchos docentes últimamente. O sea, dicen, no, eso para la educación especial, yo no estudio para eso. No estudio para ser docente y tienen que responder a las necesidades de todos los estudiantes. Entonces, también como acudir mucho a lo que esta área nos puede enseñar. Hacer redes de apoyo, me parece que, bueno, en este caso es más como que yo vengo y les cuento, pero espero que después me hagan comentarios o preguntas. Pero, por ejemplo, hacer círculos de estudio o redes de apoyo entre docentes para comentar, nosotros lo hacemos en el cole, de repente tal vez me dice, no, a mí con él me sirve utilizar un proyecto de arena porque así se concentra y trabaja más rápido. Y yo, ok, yo tomo nota y lo empiezo a aplicar también. O yo le cuento, ¿no? A mí me sirve que cuando se altera se ponga abajo el abanico y le funciona, ya la otra toma nota y lo hace. Entonces, esos son redes de apoyo, digamos, es importante que entre nosotros conversemos y sistematicemos las experiencias, que ahora lo hablaba al inicio, ¿verdad? Que lo que nosotros aprendemos o las experiencias que tenemos, tomemos notas, escribamos sobre eso y compartámoslo, es súper importante. La mediación pedagógica inclusiva, que es lo que les decía, de utilizar estrategias que nos vayan a servir para todos, tampoco nos desgaste como docentes, a veces nos creen superhéroes y no lo somos. Entonces, no podemos hacer una actividad diferente para cada estudiante, pero sí podemos hacer una actividad y la adaptamos a la necesidad de cada estudiante, que es muy diferente. Fomentar el trabajo en equipo, muchas veces, por ejemplo, yo antes, como los dejaba aparte, me tocaba estar yendo atrás de ellos, ¿verdad? Y estar con ellos y de repente dejarlo y irme con el otro, y no, de repente usted hace un trabajo en equipo y ya entre ellos se ayudan, y ya yo no tengo que estar, no se me sobrecarga tanto el trabajo de estar solo con una persona, ¿verdad? La investigación y actualización constante, que yo creo que eso es un deber de todos como docentes o futuros docentes, en cualquier área, no solo en inclusión. Relación constante con el estudiantado, que al final de cuentas eso es lo que, por lo menos a mí, me ayudó a conocer tanto a los chiquillos, ¿verdad? Y saber qué hacer ante cualquier situación. Y que priorizar que los aprendizajes verdaderamente sean para la vida, porque a veces nos casamos tanto con nuestra materia que decimos esto es importante, y tal vez no era tan importante que lo supiera, ¿verdad? O tal vez sí, pero más por encima, ¿no? Es decir, a veces, por ejemplo, en mi área que es estudios sociales, de repente me enamoro tanto de la parte histórica que casi que estoy formando historiadores, ¿no? No son historiadores, esa es su área, digamos. Si hay alguno que le interesa mucho, sí, tal vez potenciarlo, pero no es como sobrecargarles en ese sentido. Ahora, yo estoy totalmente clara que yo he logrado muchas cosas con estos chicos porque estoy en un colegio que es pequeño, tiene poca población, puedo hacerlo más personalizado, es privado, tengo más recursos. Si de repente me tengo que enfrentarme a una población igual en un espacio donde ni siquiera tengo recursos, eso va a ser un reto, ¿verdad? Y es el reto al que normalmente nos vamos a enfrentar si estamos
principalmente colegios del sector público, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los principales retos que yo encuentro? Tanto a nivel, más que todo a nivel MEP, la parte pública, porque también trabajo en ese sector. El tiempo es nuestro mayor enemigo, creo, incluso en cualquier área que no sea evolución. La sobrepoblación, de repente yo no me imagino, yo tengo uno de los chicos que tiene autismo, tiene dificultades en su parte conductual. Entonces, me acuerdo una vez en una clase, yo no supe qué hacer, por ejemplo, el chico se levantó, se acordó de una serie, se levantó, agarró un pupitre, le dio media vuelta y lo tiró al piso, y yo no supe qué hacer. Sus compañeros sí sabían qué hacer, porque ellos están comiendo de kinder. Entonces uno se levantó, lo lleva al abanico, lo calma, le da, y yo, me acaba de enseñar a mí cómo, un mismo, entre padres, me enseñaron a mí cómo manejar una situación de estas. Entonces, por ejemplo, no me imagino yo teniendo un caso como el de este chico con 35 estudiantes más, que es lo que a veces uno se topa en el MEP, ¿verdad? O sea, con una aula de 40 estudiantes, una aula de 28 estudiantes y una condición de este tipo también requiere su atención, ¿verdad? Entonces, esa parte de sobrepoblación me parece un reto. El desconocimiento de la parte de la legislación, que es lo que les decía ahora, por eso sí quise como mencionarlo. La creatividad en la mediación, que a veces, un poco lo que también decía Cristian al inicio, de la educación tradicional que hemos venido arrastrando, sin darnos cuenta, la seguimos reproduciendo. Entonces, de repente, la creatividad en la mediación nos falla, ¿verdad? Entonces, tal vez pensar en eso, estimularlo un poco más y atener a prácticas educativas que sean más creativas e inclusivas. El fomento de valores entre pares, yo creo, por eso creo que sí está bien incluir a los estudiantes en las aulas. También creo que nos tienen que capacitar antes de, pero sí es importante porque eso les genera valores a los chicos y a las chicas. Yo estoy totalmente segura que si ahorita en la tarde mis estudiantes de 10º salen a la calle y ven a una persona que se le dificulta hablar, no se van a burlar, tampoco lo van a ver con lástima, ni le van a tener temor, ni nada por el estilo, simplemente van a ver que es una persona más con una condición y le pueden hablar como a cualquier persona. Yo sé que ellos tienen toda capacidad de poder sentir a esa persona como alguien más, ¿verdad? Y es porque han convivido con esa persona. Entonces, eso también me pasa a mí un poco, porque en la escuela yo estuve con una chica que tenía síndrome de Down. Yo de repente veo a alguien frente con síndrome de Down y no me genera un impacto, yo simplemente es una persona más, como los veo a todos, digamos, y a todas. Entonces me parece que el fomentar esos valores entre pares es necesario, y la convivencia es lo que me parece a mí que es la mejor manera de generar ese tipo de valores. Otro reto es la sobrecarga laboral. No sé si alguien acá trabaja en la parte pública o incluso en la privada, hay demasiada sobrecarga de cuestiones burocráticas y demás, y a veces eso no nos permite, como por ejemplo la creatividad de la mediación. De repente no me dio chance porque tenía que entregar papeles y además tenía que ver cómo planificar alguna estrategia, ¿verdad? Y la falta de formación en la docencia, que no puedo asegurar jamás en la vida que sea lo que le pasa a todos los docentes en ese país, pero a todos los que conozco sí les falta, digamos, el tema de inclusión, y al menos me consta que mi U, digamos, sí está esa falta, precisamente por eso me demasiado enfoque en eso, para darle a la U, digamos, como ese incentivo, y que podamos desde la U también empezar a cambiar de manera curricular y de manera de actualización profesional para los que ya estamos ingresados sin nada que hacer. Ahora, esto es lo que les decía, que les traía un video que, bueno, no va a sonar, pero tal vez pueden leer los subtítulos. Es muy interesante porque lo que hace se llama darle la vuelta, y lo que hace es concientizar con respecto a las personas con parálisis cerebral. Entonces, lo que hacen es poner el mundo al revés. Normalmente la persona con la parálisis cerebral sería el que es especial, el que tiene problemas, el que no lo dejan tal vez entrar a una disco, por más grande que sea, o un bar, porque ya es adulto, digamos, si quiere ir a un bar, no lo dejan porque está enfermo, o pobrecito, o qué irresponsables, cómo lo van a traer aquí, comentarios de ese tipo, ¿verdad? Entonces lo voy a poner como para que lo puedan ver. Perdone, ¿sabe dónde están los libros de viaje? Al fondo a la derecha. Al fondo a la derecha. ¿Me has entendido?
Sí. ¿Cómo te gusta que te llamen persona sin para abreviar o especial? Juan. Me gusta que me llamen Juan. ¡Especialito! Hola, especialito. Mira qué estiradito camina el especialito. ¿A dónde vas con tus amigos los especialitos? ¡Especialito! ¡No te vayas! ¡Quédate con nosotros! ¡Especialito! Ya saben lo que van a tomar. Lentejas y pescado. ¿Y el campeón qué va a querer? Yo quiero pollo. No, el pollo no le gusta y se puede atragantar. Pero si a mí me encanta el pollo. Pues macarrones entonces. Ya verás lo grande y fuerte que te pondrás. ¿Y yo por dónde voy? Perdone, ¿sabe por dónde están las escaleras? Ni idea, por algún lado estará. ¿Dónde vais? No, hable así, especial. Tú puedes pasar, pero tu amiguito no. Pero si lo único que queremos es pasarlo bien. Pasarlo bien, pasarlo bien. Anda, coge a tu amiguito y llévalo al parque a pasarlo bien. Le hemos cogido en prácticas para colaborar con personas en su misma situación. ¿Le vas a contratar? ¿Contratar? Ni de coña. Tú, vámonos. A ver si nos va a pegar algo. Que nunca se sabe. Sí, vámonos. Bueno, ahí vieron como algunas de las expresiones que me consta que se le dicen a ellos, los mismos, a veces la misma familia sin querer. Por ejemplo, la chica que tiene parálisis cerebral en el cole, a veces a ella se les da habilidades para la vida. Y cuando uno se sienta a conversar con ella, se le pregunta, bueno, ¿qué cosas te molestan más en casa, digamos, o en la familia? Y ella de repente dice que no me dejan ir a la pulpería como el resto de mis compañeros. Ella está en décimo. Y sabe, ella no tiene un compromiso contigo, ella sabe cruzar una calle, sabe qué hacer y qué no hacer, y no la dejan ir sola a la pulpería, entonces ella eso le enoja muchísimo. De repente también, por ejemplo, el chico con autismo le enoja que no le pregunten cosas a él, y él normalmente no lo expresa hasta que usted se lo pregunta, ¿qué es lo que te molesta? Que no me pregunten cosas, eso es lo que él te puede contestar, pero hasta que usted se lo pregunte, ¿verdad? Entonces sí son como situaciones que a uno le consta, digamos, como que sí las viven ellos y ellas, y que es importante como irlas quitando. Uno las tiene mucho también en el chip, ¿verdad? Y a veces no se da cuenta de que repite situaciones que no debería. Y bueno, eso es un poco lo que les traía hoy. Espero que no se hayan aburrido o cansado, que hayan aprendido algo, y no sé si hay preguntas o comentarios. Listo. Bueno, primero un aplauso para Stephanie. ¿Alguno o alguna que tenga alguna consulta que quiera realizar en este momento? Sí, ahí está. Bueno, mi nombre es Ángela Chacón, yo soy directora de carrera de Educación Preescolar y Educación Primer y Segundo Ciclo. Quiero felicitarte porque realmente es evidente el compromiso que tenés con el trabajo que realizas y valorizar lo que es la educación inclusiva no es tan fácil. Para todos los educadores eso es un reto, en cualquier índole, desde los chicos de preescolar
hasta los adolescentes de secundaria. Es un reto para todos los docentes. Me genera mucha satisfacción observar que tu propia experiencia te permite identificar no solo lo que has aprendido, sino también los retos que tenés para el futuro, que eso es valiosísimo. Si todos logramos en nuestras experiencias docentes hacer algo como eso, hemos dado un paso hacia adelante. Porque una cosa muy importante, no podemos esperar que el Ministerio de Educación nos capacite a los que trabajamos en el área pública todo el tiempo y siempre le echamos la culpa, ¿verdad? El ser autodidacta en estas áreas es importantísimo y valioso. Quería contarte que este año tuve la experiencia, después de 25 años, de tener por primera vez a una persona con condición de discapacidad en el aula. Había tenido hiperactividad, déficit de atención, alguna persona invidente en algún momento, que pues de alguna manera se solventaba la situación, ¿verdad? Pero este año me tocó trabajar con un niño autista. Inicialmente teníamos el mismo problema: yo no sé, yo no puedo, usted me tiene que ayudar, y ayudarle era darle las respuestas para que él escribiera las respuestas en el examen o en el cuaderno o en lo que fuera. Tuve que aprender sobre la marcha, igualmente, porque tengo 25 años de experiencia, pero era mi primera experiencia con un niño autista, y entonces tuve que aprender sobre la marcha. Comprendo todo lo que dijiste, más o menos lo viví este año, ¿verdad? Entonces fue más o menos parecido. Un día de estos, que es la experiencia que les quiero contar, estábamos practicando con un reloj analógico de agujas y les preguntaba a los niños que tenían la aguja tanto minutero como el horario en el número 8, que qué hora marcaba el reloj. Este niño se molestó porque decía, si las 2 están en el 8, son las 8, ¿verdad? Él no podía entender cómo el minutero iba más despacio y entonces contaba los minutos. Eso fue un día a las 4:30 de la tarde, después de trabajar desde las 12:30. Entonces yo entendí que ese día, por más que insistiéramos, él no nos iba a entender, no iba a comprender lo que estaba sucediendo. Al día siguiente nos tocaba en la mañana. A las 7 de la mañana repartí los relojes otra vez, comenzamos a trabajar y el niño entendió. Entonces, ese es un detalle muy importante que también tenemos que saber. Hay que conocer a nuestros estudiantes. Ningún niño autista es igual. Todos aprenden de una manera diferente, todos manejan el estrés de una manera diferente. A la mayoría no les han enseñado estrategias de autorregulación para manejar el estrés, para manejar sus fobias, la aversión a olores, a sensaciones. En la mayoría de los casos no se les ha enseñado ese proceso y nos toca a los docentes buscar estrategias para enseñárseles, porque no es solo lo que aprenden académicamente, sino también habilidades para la vida. Un día de estos, para terminar, estaba yo muy enojada por una situación. Entonces yo siempre salgo de la clase, me relajo un poquito, respiro profundo y vuelvo a entrar, para cuando haga un regaño sea un regaño formativo y no sea un regaño colérico, ¿verdad? Ese día no salí y entonces él me tocó el brazo y me dijo, maestra, porque no soy niña ni profe, soy maestra. Maestra, recuerde que cuando usted se siente angustiada tiene que respirar profundo 3 veces para que se le quite la angustia. Yo me quedé viéndole y yo dije, claro, eso le he enseñado yo todo el año para cuando él está estresado, cuando no le gusta ir a algo del comedor, en fin, y entonces él lo trasladó hacia mi persona. Seguramente pensó, ¿cómo me dice a mí lo que tengo que hacer? Y ella no lo practica. Entonces, es una experiencia maravillosa siempre y cuando uno como docente tenga la disposición de aprender. Y para todos, un detalle muy importante, los mismos estudiantes nos van dando a nosotros las herramientas y nos enseñan a nosotros cuáles estrategias son las ideales para ellos. Nosotros lo único que tenemos que hacer es observar, escuchar y aprender de ellos. Muchas gracias, Stephanie, me encantó tu conferencia. Gracias a usted.
¿Alguna otra intervención? Ahí tenemos a Pablo. Buenas noches. Vieras que, bueno, dudas yo creo que no tengo, más bien es una cuestión de casos, y creo que el conversatorio abre demasiadas puertas como para uno tener una mejor comprensión de lo que sucede en las aulas, la realidad. Yo ahorita le pedí a la psicóloga del colegio una adecuación significativa de un estudiante para conocer más el caso, porque realmente él llega al colegio y según el nivel cognitivo es de 9º, pero está en la parte cognitiva de 4º año de la escuela, ¿verdad? Y eso se debe no prácticamente a una situación de aprendizaje. Al contrario, porque él estuvo un tiempo en el colegio, ahora se le hace un tipo de aula virtual por una situación familiar, y el mes que él estuvo, él participó mucho, ¿verdad? Y se habla sobre alguna lentitud en la comprensión, bueno, lo que comúnmente nosotros conocemos como una adecuación significativa. Sin embargo, yo creo que por lo menos lo que rescato yo de todo lo que nos compartiste es que nosotros a veces llevamos el paso de un programa y no llevamos el paso de un estudiante. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el estudiante esté en ese nivel cognitivo, está aprendiendo. El problema que es que nosotros decimos, ¿por qué nosotros nos tenemos que poner a nivel? Él está en 9º, o sea, debe estar en una clase de 9º. Yo creo que no. O sea, es ponernos también en esa situación. Le daba vuelta mucho al programa, ¿verdad? Cuando los indicadores dicen explique, y decimos eso no sirve para adecuación significativa. O sea, a ver, yo creo que el video fue donde sentí yo más el punto del éxtasis, ¿verdad? Porque la estrategia tiene que ser distinta. Nosotros somos los que tenemos que cambiar ese cassette, ese chip. Pero hay unos estudiantes, se trabaja por medio de una plataforma en el módulo, se trabaja con iPad, no se trabaja con, bueno, entonces la facilidad la tenemos a la mano. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros nos basamos al programa. Lo que decía, la falta de tiempo, la falta de espacios, no, eso se tiene. Nosotros creo que tenemos que encontrar en el tiempo la razón de acompañar al estudiante, no que el estudiante nos acompañe a nosotros metiéndole materia porque hay materia que no alcanza, porque hay materia que no logramos ver, porque tenemos que correr, y nosotros más bien aceleramos el paso, y yo creo que tenemos que acompañarnos, tomarnos todos de la mano, estudiantes, profesores, y seguir. Otro punto que rescato es precisamente el lado docente, ¿verdad? Nosotros decimos, bueno, es que el estudiante tenemos que adecuar el examen. A mí me genera esto, me hace mucho ruido en la cabeza, porque adecuar el examen, mira que los chicos cuando se sientan ellos en los recesos a hacer juegos de estos virtuales, digo yo, ¿cómo desarrollan esa estrategia de juego? En el fútbol, ¿verdad? ¿Cómo hacer esa jugada? Y ahí están desarrollando, o sea, y si vos les dices, ¿viste eso? Y ellos te dicen, aprieto este botón, hago esto, o sea, sí hay. Pero creo que nosotros también, el punto de eso, disculpen la expresión, de mimarnos, porque a veces nos mimamos con el pobrecito, con el tiene la adecuación, y ya ahí hacemos toda una separación, ¿verdad? Entonces, creo que nosotros como docentes, más bien tenemos que ponernos en la disposición de esto que yo lo llevo apuntado ahí sobre estas redes, ¿verdad? De profesores para conocer la realidad. A veces nosotros nos llenamos de papeles, de minutas, y por qué no hacer una minuta de experiencias, y más bien asesorarnos entre todos, y que el estudiante a nosotros nos enseñe cómo acompañarlo. Ahí es donde voy yo. Y sí, la carencia del sistema es difícil, no hay algo, digámosle, algo que ampare, algo que conlleve a nosotros a entender que esto no es un asunto de programas, es una cuestión de aprendizaje, como bien lo decís vos. O sea, si estudiamos para la docencia, pues tenemos que afrontar esos retos, compartir esos retos, y lo más importante, vivir esos retos, ¿verdad? A veces nosotros estudiamos para enseñar, al contrario, o sea, también
mostrémonos abiertos para el aprendizaje. Yo creo que los niños, la inclusión, los jóvenes, la adecuación a nosotros nos están ayudando cada vez, no solo a ser docentes, sino también a comprender la realidad del ser humano como tal desde diversas experiencias. Entonces, no, igual que la licenciada, perdón, Ángela, darte las gracias porque más bien esto me abre más aquella frontera, ¿verdad? Aquella limitancia, si lo podríamos llamar así, porque ahora yo tengo la capacidad de poder hacer una evaluación diferente, no precisamente por un examen, podemos incluirlos desde la creatividad, ¿verdad? Entonces yo de igual manera muy agradecido con la ponencia, con tu experiencia y pues aplicar, que eso es lo que más nos interesa. Muchas gracias. ¿Puedo mencionar un par de cositas? Es que ahora que mencionas las adecuaciones me parece importante también entender que no precisamente porque la persona tenga una discapacidad tiene que tener adecuación significativa. Por ejemplo, este chico que yo les conté a ustedes, que ni siquiera le pregunté cuál era su color favorito, ese chico para mí no debería, él tiene adecuación significativa porque se la pusieron desde la escuela, pero para mí no la deben tener, él no la requiere para nada. Mientras usted sepa cómo mediar, él no requiere una adecuación significativa. Entonces, siempre tenemos que tener mucho cuidado a la hora de pedir adecuaciones significativas porque eso puede condicionar muchísimo el futuro del estudiante. Entonces, que ese sea el último recurso, o sea, que el primer recurso es hasta agotar estrategias pedagógicas que en verdad no funcionen, que ya usted diga, no, ya, o sea, ya hice de todo y no funcionó, ok, se puede intentar con una específica, una adecuación específica. Si aún así no funcionó y a pesar de, etcétera, etcétera, ok, ahí sí se podría pensar y ojalá con evaluación psicopedagógica. Pero si no, como tal vez evitar estas cosas, ¿verdad? Que se da muchísimo. Yo tengo muchos estudiantes que los han rezagado mucho tal vez por esto, ¿verdad? Lo otro que mencionaba usted con respecto al tema de los temas, a veces uno ve temas y temas, es un poco lo que yo decía, yo de repente a veces me pierdo y yo, no, cálmese, usted no está formando historiadores, esa fue su formación, no tiene que ser específicamente la de ellos. Hay cosas que para mí son de cultura y usted también, desde mi área, yo conozco la importancia de conocer la historia, para no repetirla, o para repetir, o para aprender, etcétera, ¿verdad? Pero desde ahí se pueden aprender habilidades. Por ejemplo, no me interesa que memoricen características entre Primera y Segunda Guerra Mundial, me interesa que aprendan la habilidad de comparar un evento con el otro, o de comparar qué sucedía al mismo momento entre Primera Guerra Mundial y qué estaba sucediendo en Costa Rica. Me interesa que hagan esas relaciones, pero eso es una habilidad que después van a poder comparar cualquier otro conflicto. Teniendo las características, teniendo la teoría, lo pueden hacer. Entonces, ¿de qué manera tal vez nosotros evitemos centrarnos tanto en contenido propiamente y más tal vez en habilidad, ¿verdad? Y en lo que estamos potenciando en el estudiante, que es lo que le va a ayudar después en la vida a resolver otros problemas, otras situaciones que se le ponen enfrente. Y hay otra cosa que mencionó, ya me acordé, lo de la relación entre los docentes. A veces nos da miedo, porque nos da miedo la crítica, y yo creo que hay que ser humildes. De repente, por ejemplo, a mí tampoco me hace mucha gracia pararme aquí al frente y hablar mucho, por eso traté también de partir un poco de mis experiencias para estar un poco más entretenido y de mis chascos, pero hacer otras cosas, digamos, o aceptar, digamos, que la persona llegue y diga, bueno, tal vez podrías intentar esto y esto, ¿verdad? Obviamente siempre de una manera asertiva, no que te digan, no, tal vez hiciste mal, ¿verdad? Pero sí aceptar mucho la crítica constructiva y también aprender a darla, y el hecho también de recibirla sin sentirse atacado, porque por ejemplo a veces nos cuesta mucho tal vez llegar y decir, compañero, ¿por qué no entra en mi aula? Y me dice, a ver, ¿qué conmigo? Esas las cosas desde fuera son diferentes, ¿verdad? Entonces, tal vez que estoy haciendo bien para seguirlo haciendo, ¿qué puedo mejorar? ¿O qué me sugiere usted? ¿Verdad? Esa construcción entre colegas es súper importante, y incluso a veces el mismo sistema, por ejemplo, como nos ponen a competir para poder tener plazas y etcétera, el mismo sistema a veces nos hace entrar como en roces entre nosotros, ¿verdad? Y nosotras, y tal vez esa no es la idea. O sea, la idea, al fin de cuentas, es si usted está estudiando educación es porque usted cree en la educación y está comprometido en, ¿verdad? Entonces, tratar como de crear estas redes de apoyo, digamos, entre docentes y menos roces, ¿verdad? Es bueno, es que me parecen interesantes esos 3 puntos.
de esta forma vamos a proceder a hacer el cierre de la actividad. Rescatar dos cosas. Bueno, primero la experiencia que nos ha traído Stephanie el día de hoy, que es importante para quienes estamos trabajando ya en educación y para los que a futuro también van a vivir estas experiencias en el aula. Y la segunda es la importancia de la sistematización que hablábamos incluso antes de la conferencia, que si hay algo que nosotros nos ha faltado tiempo a los educadores es ese tiempo para investigar, para sistematizar las experiencias, para escribir, publicar y desarrollar artículos académicos incluso, referente a todo aquello que nosotros vayamos aprendiendo en nuestra labor. La universidad cuenta con espacios como las revistas de investigación, la revista profesional, donde está abierto para que las personas de la universidad puedan ya comenzar a escribir, a investigar sobre este tipo de cosas y puedan hacer sus publicaciones. Que cabe rescatar, ahora que estamos en periodos de concurso del Ministerio de Educación, esas publicaciones son sumamente importantes y son tomadas en cuenta y valoradas como parte de su formación profesional. Nosotros, de parte de la dirección de carrera de la universidad, le queremos hacer una entrega, una certificación de agradecimiento a Stephanie Valdivia por la conferencia que nos ha dado el día de hoy. Entonces, podemos dar un aplauso. Buenas noches a todos.